Los artículos en alemán del artículo determinado al artículo indeterminado en alemán. Objetivo: reconocer las terminaciones de los artículos del alemán como marcador de los casos, género y número en una frase. Destinatarios: cualquier persona que desea aprender alemán con un nivel de educación de primaria. Tiempo estimado de aprendizaje: 20 minutos de lección en formato videolección, audiolección o lectura de la transcripción, más 10 o 15 minutos de estudio personal y 5 o 10 minutos para realizar la autoevaluación. Conocimientos previos recomendados: se puede consultar la lección de los casos del alemán. En esta lección aprenderemos cómo las terminaciones de los artículos nos ayudan a saber el caso, género y el número del grupo de palabras o argumentos que acompañan a un verbo para entenderlo. Nos centraremos especialmente en descubrir cómo se forman los artículos indeterminados, un o uno en español, siguiendo un patrón muy parecido al que hemos aprendido en los artículos determinados, el, la, lo en español. En este sentido, recuerda que una frase puede entenderse como un rompecabezas en el que la pieza central es el verbo. Este verbo determina no solo el número de los argumentos o piezas que se necesitan para completar la frase, sino también el caso de cada uno de los argumentos o palabras que le acompañan y los rasgos semánticos de estas. El caso de los argumentos puede ser un nominativo que informa sobre quién realiza la acción, un acusativo que responde a la pregunta ¿qué o quién? Un dativo que responde a la pregunta ¿a quién? O bien un genitivo que responde a la pregunta ¿de quién? Y precisamente son las terminaciones de los artículos que acompañan a los nombres quienes nos indican el caso del argumento en el que están. Fíjate en este ejemplo. Man, hombre, da, gibt, perro, Hund, pelota, Ball. Vamos a descifrarlo. Todos los argumentos del verbo gibt son masculinos y están en singular. Lo sé porque he buscado estas palabras en el diccionario. Sabemos que son nombres porque se escriben con una letra mayúscula. En cada entrada del diccionario, en el apartado lema, siempre aparece primero el nombre en singular, man, y después en paréntesis la forma del nombre en plural, hombres, mena, y después una abreviatura que indica si es masculino, M, femenino, F o neutro, N. A continuación aparece el significado. Ahora lo que tengo que saber es el caso o el rol semántico de cada argumento del verbo. Sé que la pelota pal es el objeto que se da o que se recibe porque es un objeto inanimado y sé que no puede ser el que da o el que recibe. Físicamente no es posible, ¿a que sí? Y con esta información ya sabemos cuál va a ser el argumento en caso acusativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se da? La pelota, pal. Nos falta saber quién da la pelota o a quién. El verbo gibt requiere que el argumento que realiza la acción tenga los rasgos semánticos animado, pero en nuestro ejemplo tanto el hombre como el Hund son seres vivos, son animados, ¿verdad? El man es más animado, más humano, y el perro, Hund, es más animado y menos humano. Por tanto, ¿quién da la pelota? Ball a quién es el hombre que da la pelota al perro
o al revés. Quien nos va a ayudar a responder a esta cuestión es el artículo. El artículo tiene terminaciones diferentes según el caso del argumento en el que está. Así, por ejemplo, para pal, pelota, el artículo determinado, la pelota, acaba en N. El artículo determinado que hay que usar para este argumento en género masculino singular en acusativo, por lo tanto, es den. Como nos falta determinar quién da y a quién se da, nos fijamos en las terminaciones del artículo que acompaña al sustantivo. Der con la terminación R, dem con la terminación M. Podría decir ahora sin equivocarme cuál es el argumento en nominativo y cuál es el argumento en acusativo. Tú también, fíjate en la terminación de cada artículo. Exactamente, der Mann, el hombre, es el nominativo y dem Hund, al perro, es el dativo. Así que quien da la pelota es der Mann, el hombre, y quien recibe es el perro, dem Hund. Der Mann gibt dem Hund den Ball. ¿Y si quiero que sea el perro que da la pelota al hombre? Pues muy sencillo, cambiamos la terminación del artículo determinado. Der Hund gibt dem Mann den Ball. Te estoy hablando siempre de artículo determinado y estoy segura que ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Pero deja que te lo explique. Usamos el artículo determinado siempre cuando hablamos sobre algo concreto. En nuestro ejemplo es el perro, der Hund, y no uno cualquiera. Al hombre, der Mann, y no uno cualquiera. Y finalmente, la pelota, der Ball, y no uno cualquiera. Pero si tienes un perro, te habrá pasado muchas veces que tu perro te da una pelota que no es suya, ¿no? En este caso tendríamos que usar el artículo indeterminado y para formarlo tengo que usar la terminación N del artículo determinado den y añadir a la raíz del artículo indeterminado ein, formando así el artículo indeterminado einen. Bueno, hemos añadido una letra E antes de la terminación, pero esta irregularidad tiene una explicación. Como se unen dos consonantes, dos N, necesitamos una vocal entre medias para que se pueda pronunciar. En este caso, una E, una letra como din, como la llamo yo. Y con eso nos quedaría la frase: Ein Hund gibt dem Mann den Ball. Ahora, si quieres, puedes tomarte un descanso aquí antes de continuar con la lección. Ahora considera la siguiente frase. La madre, die Mutter, kauft a la amiga, der Freundin, la flor, die Blume. Que sería lo mismo en die Frau kauft der Freundin die Blume. ¿Me puedes decir, fijándote en las terminaciones de los artículos determinados, cuál es el argumento en caso nominativo, cuál es el argumento en caso dativo y cuál es el argumento en caso acusativo? Puedes parar aquí la lección y tomarte tu tiempo para responder.
Te doy una pista. Todos los argumentos están en género femenino singular. Puedes usar el siguiente gráfico. ¿Ya lo tienes? Vamos a verlo. El argumento der Freundin, la amiga, o mejor dicho, a la amiga, es el argumento en dativo, porque la terminación del artículo determinado der es una R. El artículo determinado de die Mutter, la madre, tiene la terminación E y puede ser el argumento en caso nominativo o el argumento en caso acusativo. Lo mismo pasa con el argumento die Blume, la flor. El artículo determinado tiene la terminación E y puede ser bien el argumento en caso nominativo o en caso acusativo. ¿Cómo desambiguamos? Básicamente con dos pistas. 1. Sabiendo la posición del argumento en nominativo en la frase. El nominativo suele ir antes del verbo y el acusativo suele ir después del verbo y con frecuencia también después del dativo, aunque estos dos últimos pueden intercambiar la posición. Y utilizando los rasgos semánticos. Die Blume es menos animado y más definido, que impide que puede ser el nominativo algo no vivo o no racional, por lo que no queda más remedio que sea el acusativo. Una vez entendida la frase, te propongo que cambies los artículos determinados a indeterminados. Ya sabemos que se trata simplemente de añadir la terminación que tienen los artículos determinados a la raíz ein y tal vez tengamos que usar la letra comodín. Tómate tu tiempo para hacer este cambio en un papel. Tu resultado debería ser el siguiente. Eine Mutter kauft einer Freundin eine Blume. Te propongo hacer lo mismo en una última frase que tiene los argumentos del verbo en género neutro singular. Das Mädchen schenkt dem Kind das Buch. Sabiendo que Mädchen significa niña, y si has escuchado bien, Mädchen es neutro y no femenino. Kind, niño, y Buch, libro, puedes buscar las palabras en el diccionario para comprobarlo. Identifica el caso de cada argumento para entender la frase. Escríbela en un papel tal como lo he hecho yo. Y construye la frase con los artículos indeterminados. Tómate el tiempo que necesitas para resolverlo. Es igual que la frase anterior. La terminación del artículo determinado es de das Mädchen, la niña, la posición del argumento delante del verbo y los rasgos semánticos más animado y más humano indican que el argumento está en nominativo. La terminación del artículo determinado M de dem Kind, del niño, la posición del argumento después del verbo y los rasgos semánticos más animado y más humano indican que el argumento está en caso dativo, dem. Y finalmente, la terminación S del artículo determinado das Buch, el libro, la posición del argumento después del dativo y los rasgos semánticos menos animado y más definido indican que el argumento está en caso acusativo. El artículo
indeterminado se forma igual que en los ejemplos anteriores, con una excepción. A la raíz del artículo indeterminado neutro singular en caso nominativo y en caso acusativo no se le añade la terminación del artículo determinado. ¿Cómo sería entonces? Puedes parar el vídeo, tómate el tiempo y escribe la frase. Aquí está el resultado. Ein Mädchen schenkt einem Kind ein Buch. ¿Lo tienes bien? Perfecto. Ahora solo nos falta revisar cómo se forma el artículo indeterminado para el caso genitivo y cómo son los plurales. Puedes tomarte de nuevo un descanso aquí antes de terminar la lección. El artículo indeterminado en el caso de los genitivos se construye igual que en los casos anteriores. Fíjate en este sintagma. La pelota, der Ball, del perro, des Hundes, se convierte en der Ball eines Hundes. Ein más la letra comodín E más la terminación S. El bolso, die Tasche de la mujer, de der Frau, ¿cómo se convertiría en el bolso de una mujer? Efectivamente, die Tasche einer Frau. Ein más la letra comodín E más la terminación R. Y finalmente, el libro, das Buch, del niño, des Kindes. ¿Sabrás hacerlo? Exactamente. Das Buch eines Kindes. La raíz ein más la letra comodín E y la terminación S. En este punto te sugerimos que resumas las terminaciones del artículo indeterminado en un gráfico como el que mostramos. Puedes parar la lección y tomarte un tiempo para dibujarlo. De esta forma siempre lo tendrás a mano para consultarlo. Finalmente nos queda saber cómo se forma el artículo indeterminado para el plural, ¿verdad? Pues hay una muy buena noticia. No hay. Sencillamente el plural indeterminado no lleva artículo. Männer geben Hunden Bälle. Unos hombres dan a unos perros unas pelotas. Mütter kaufen Freundinnen Blumen. Unas madres compran a unas amigas unas flores. Mädchen schenken Kindern Bücher. Unas niñas regalan a unos niños unos libros. Y con esto ya hemos llegado al final de esta lección. Si te parece, vamos a resumir lo aprendido. Has aprendido que las terminaciones de los artículos te ayudan a determinar el género, número y el caso y que también te ayudan a formar el artículo indeterminado. Has aprendido que puede haber dos casos que tienen la misma terminación y que en este caso te tendrás que fijar en la posición del argumento y en los rasgos semánticos. Asimismo, has aprendido que no se añade terminación a la raíz ein en el caso masculino singular, en el caso nominativo y en caso nominativo y acusativo singular neutro. También has visto que tendrás que usar una letra comodín para formar el artículo indeterminado. Y por último, que no hay artículo indeterminado en el plural. Te felicito porque hoy has hecho muy buen trabajo. Completa aprendiéndote nuestras frases con el artículo indeterminado.
Ein Hund gibt einem Mann einen Ball. Eine Mutter kauft einer Freundin eine Blume. Ein Mädchen schenkt einem Kind ein Buch.